Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenos días y bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Lirio Pérez y Gregorio Rojas listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo e iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Hoy lo haremos con nuestra compañera Mariné Glod desde el estado Táchira. Ella nos ampliará los detalles relacionados con el déficit de personal en el área de salud presentado específicamente en esa entidad. Mariné, buenos días. Hola, buenos días. El Colegio de Enfermeros del Estado Táchira alerta que la entidad encabeza la lista de deserción a nivel nacional de profesionales en la rama. El gremio reporta déficit de personal de enfermería en los 338 ambulatorios, 11 hospitales y la red de clínicas por salida del país debido a la situación económica que atraviesa Venezuela. Las naciones con mayor migración de enfermeros son Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Calculan que un 54% de los profesionales han desertado en los últimos meses. En Táchira, Mariné Glod, Noticiero Venevisión. Mariné, gracias. Ahora continuamos en los estados Monagas, Lara y Zulia. Lo hacemos con información en materia de seguridad. Comenzamos con nuestro compañero Alexis Abreu desde Monagas. Buenos días, Alexis. Buenos días, amanecemos acá en el estado Monagas informándoles que la Guardia Nacional Bolivariana incautó 10 panelas de drogas en la población de Caripito del municipio Bolívar de la entidad monaguense. Así lo dio a conocer el general de brigada y comandante de la zona 511 de la Guardia Nacional Bolivariana, Enrique Torres Páez, quien expresó que fueron detenidos 2 personas presuntamente integrantes de la banda implicados en tráfico de drogas. Páez manifestó que esta situación ocurrió en el sector Bellomonte del municipio Bolívar. Cabe destacar que estas personas, que comprenden las edades de 20 y 24 años, se encuentran involucrados presuntamente en el asesinato de 2 personas en la misma jurisdicción. Finalmente, Páez recordó que las drogas incautadas durante el año 2017, el 70% fueron en el punto de control de ciudadanos en Azagua, vía que conduce al municipio Bolívar de la entidad monaguense. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Con la finalidad de mostrar las condiciones de la comandancia de la Policía Municipal de Iribarren, el director de este organismo de seguridad, Mayor Wilmer Pifano, ofreció un balance de los cambios que se han realizado desde su llegada y la atención brindada a los privados de libertad. Pifano aseveró que el estado en el que se encontraba el centro policial era deplorable, a su juicio por la poca disposición de la antigua gestión del exalcalde Alfredo Ramos para solventar esta situación. Asimismo, indicó que de 100 vehículos que habían sido asignados, solo recibieron 4 radiopatrullas, 7 motos y 6 bicicletas. Por tal razón, se encuentra trabajando junto con las autoridades para la entrega de nuevas unidades. Finalmente, destacó que actualmente existe un hacinamiento de 7 detenidos que esperan ser trasladados. Pese a ello, ha tratado de garantizarles operativos de salud y sedulación. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Buenos días. En el estado Zulia, el Ejecutivo Regional mantiene desplegado en el Mercado Popular de las Pulgas, ubicado en el casco central de Maracaibo, un plan de seguridad y rescate del principio de autoridad que, según labores de inteligencia que realizan los cuerpos policiales y militares, busca hacer frente a las mafias que se dedican al acaparamiento, contrabando de extracción, especulación y venta ilegal de efectivo, entre otros delitos que se cometen en la zona. Lisandro Cabello, secretario de Gobierno del estado Zulia, informó que con estas acciones de control y seguridad se busca devolverle el mercado de las pulgas al pueblo para que tanto los comerciantes como los usuarios puedan desarrollar en paz y tranquilidad sus actividades cotidianas. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, José Leonardo. Culminamos nuestro recorrido en el estado Guárico. En el área de turismo, porque el gobernador de esa entidad aseguró que muy pronto los guariqueños podrán contar con un parque acuático en esa entidad. Nuestro compañero Eliezer Hernández nos amplía la información. Eliezer, buenos días. Hola, buenos días. El gobernador del estado de Guárico, José Manuel Vázquez, en el marco del Motor Turismo, realizó la visita al Parque Recreacional Loma Linda, un parque de agua con el que contarán los guariqueños durante los próximos días. Dijo también que además se encuentran trabajando para reforzar el turismo en cada uno de los 15 municipios de la entidad, al tiempo que conversó con los participantes de esta actividad para que presentaran sus propuestas al Plan de la Patria 2019-2025 en materia de turismo, no solo para esta entidad, sino para todo el territorio nacional. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Eliezer. Continuamos con más. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y delegada del Gobierno Nacional en la mesa de negociación en República Dominicana, Delcy Rodríguez, aseveró que la Unión Europea está subordinada a Estados Unidos.
Rodríguez cuestionó que la Unión Europea haya tomado la decisión de sancionar a funcionarios venezolanos, ignorando a su juicio la nutrida comunidad de originarios europeos que residen en el país. Asimismo, aseguró que Venezuela es víctima del acecho de tácticas y estrategias de los servicios de los poderes internacionales, quienes se ven apoyados por una oposición venezolana dependiente de estos mandatos. Con respecto a las elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de este año, Rodríguez aseguró que contarán, como siempre, con observación internacional amplia. El Partido Acción Democrática agradeció a los venezolanos por la participación masiva observada durante la jornada de validación de ese partido como tarjeta electoral. Informaron que el resultado final del proceso fue satisfactorio, superando la meta en todo el territorio nacional. Por su parte, el secretario general de Primera Justicia, Tomás Guanipa, expresó que el proceso de validación al que acudió Primera Justicia fue un acto de rebeldía frente a lo que, a su juicio, es una completa ilegalidad y arbitrariedad por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. El también diputado a la Asamblea Nacional, además de asegurar que la tolda amarilla decidió validar en vista de la exclusión de la tarjeta de la MUD en el proceso por parte del Tribunal Supremo de Justicia, agradeció a todos los ciudadanos que acudieron a respaldar a dicho partido político. Asimismo, el coordinador nacional de Primera Justicia, Julio Borges, participó en el proceso de validación realizado en la Plaza Sucre de Petare, desde donde afirmó que sin partidos políticos no hay democracia, por lo que extendió la invitación a los venezolanos a continuar demostrando la unidad y firmeza que tanto necesita el país. Delegados de la oposición venezolana afirman que se sentarán nuevamente en la mesa de diálogo en República Dominicana en búsqueda de concretar los acuerdos pautados que, a su juicio, se han visto afectados por parte del gobierno nacional y sus incumplimientos. En un comunicado, la delegación de la Mesa de la Unidad Democrática asegura su asistencia y considera el encuentro como una oportunidad definitiva para que el gobierno revise sus recientes decisiones. La delegación opositora afirma que su asistencia es con el fin de protestar frente a la opinión pública internacional por estas últimas decisiones del gobierno nacional en el adelanto de las elecciones presidenciales y el boicot a la mesa de negociación al proceder a la ilegalización de la tarjeta de la MUD en el proceso de validación que se realizó este fin de semana. En la misiva, la coalición opositora declara la exigencia de garantías electorales que permitan unas elecciones justas a fin de propiciar un cambio político en Venezuela. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, señaló en representación de su país que la sentencia del TSJ en donde se anula a la Mesa de la Unidad Democrática como organización política es una muestra de las prácticas antidemocráticas del gobierno venezolano. A través de un comunicado, Freeland aseguró que los escenarios planteados para los próximos comicios no resultan ser los más adecuados para un país que asegura practicar la democracia, pues a su juicio las condiciones, además de ser injustas, restarán legitimidad y credibilidad al proceso electoral. El gobierno venezolano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado en rechazo a las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, sobre el proceso electoral presidencial en nuestro país. El texto señala que las declaraciones de la canciller canadiense son una clara violación de los principios que rigen las normas internacionales, tales como la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la no reivindicación en los asuntos internos de los estados. Asimismo, en el comunicado se asegura que la intención anterior de Canadá no era el ejercicio del sufragio sin injerencia alguna, sino mostrar un resultado electoral que favoreciera en su totalidad a la oposición venezolana. En Colombia, al menos 7 agentes murieron y más de 45 personas resultaron heridas este fin de semana tras registrarse 3 ataques en distintas localidades contra instituciones policiales. Uno de los hechos, perpetrado en Santa Rosa, al sur del departamento de Bolívar, dejó al menos 2 policías muertos y un herido tras la caída de paredes y techos. Vamos a bajar la guardia, tenemos una fuerza pública con mucha capacidad de reacción y sabemos que prontamente vamos a tener resultados. Los otros 2 hechos se registraron en Barranquilla contra un centro de atención inmediata en el municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, y una comisaría que costó la vida a 5 funcionarios. Amigas y amigos, 6:39, hacemos nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información. Identificar si son compatibles como pareja solo se hace en el único tiempo posible, el noviazgo. Por eso compartir tiempo valioso y de calidad en la que compartan los mismos intereses, valores y pasión, ya sea por el deporte o por el trabajo, hará que la experiencia de ser novios los ayude a consolidarse como pareja. Si desconoces a tu pareja, desconoces su carácter. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya.
Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Son las 6:44 de la mañana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó su compromiso de participar en el proceso de diálogo que se lleva a cabo en República Dominicana y expresó que está listo para firmar un acuerdo con la delegación opositora por la paz y la convivencia. El día de hoy en la noche comienza la instalación de la mesa de diálogo entre Venezuela y la oposición venezolana. La mesa de diálogo por la paz, para buscar un acuerdo de entendimiento, de convivencia. Hace 2 semanas estuvimos a minutos de firmar un acuerdo integral con 7 puntos. Yo les digo, como jefe revolucionario, como jefe de gobierno, como jefe de Estado, el gobierno de Venezuela está listo para firmar el acuerdo con la oposición venezolana. Listo. Para la convivencia, para el diálogo permanente, para la paz, para la democracia. Espero que la delegación de la oposición venezolana llegue a República Dominicana, tenga capacidad de diálogo, negociación y de entendimiento. Yo estoy listo, soy el hombre del diálogo, el hombre de la palabra. De igual forma, el jefe de Estado anunció que el movimiento Somos Venezuela participará con su propia tarjeta en las elecciones presidenciales previstas para el primer cuatrimestre del 2018. El diputado a la Asamblea Nacional, Luis Florido, ratificó que el partido Voluntad Popular no asistirá a la reunión prevista para este lunes en República Dominicana. Florido argumentó que la decisión del partido responde a diversos incumplimientos cometidos por parte del actual gobierno nacional, siendo uno de ellos el hecho de convocar anticipadamente a elecciones presidenciales por la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, el diputado reiteró el compromiso unitario que deben tener todos los venezolanos que se oponen al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El ministro de Educación, Elías Aguas, señaló que la reacción que ha tenido la comunidad internacional en torno a las venideras elecciones presidenciales que se realizarán en el país evidencia la derrota que, asegura, obtendrán los candidatos opositores ante la reelección del presidente Nicolás Maduro. Del mismo modo, Aguas destacó que participar en los próximos comicios significa defender el sagrado derecho a la autodeterminación. Asimismo, el ministro reiteró que una vez superado el proceso de elecciones, el gobierno continuará luchando por el bienestar de todos los venezolanos. El ex embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, aseveró que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha buscado establecer un pacto con el gobierno estadounidense. A través de una carta, Ramírez aseveró que desde Caracas han intentado pactar acuerdos con Washington que incluyen oportunidades petroleras y contribuciones a la toma de posesión del presidente Donald Trump. Del mismo modo, el exministro acusó al Ejecutivo Nacional de entregar los campos petroleros a personas vinculadas con la oposición venezolana, con quienes han sellado acuerdos y compromisos en un intento por congraciarse con las transnacionales para que vuelvan al país. Por otra parte, y con mención a las recientes acusaciones hechas por parte de la Fiscalía hacia el ex embajador, Ramírez reiteró que no cometió irregularidades en la industria petrolera venezolana, pues a su juicio, PDVSA ha perdido su capacidad de producción de más de 1 millón de barriles por día. El constituyente Jesús Faría señaló que el DICOM busca flexibilizar el sistema de divisas nacional. Faría destacó que el propósito fundamental del sistema DICOM es dejar sin fundamentos a factores externos que actualmente ejercen un monopolio en la fijación del precio de las divisas, lo cual considera un fuerte problema contra la economía del país. En este sentido, aseguró que el DICOM constituye solo un componente de un programa económico que se debe desarrollar. El ministro del Interior ecuatoriano, César Navas, atribuyó la explosión de un coche bomba en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, a represalias contra el Estado por enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. El hecho, calificado como acto terrorista por las autoridades locales, ocurrió cerca de la 1:45 de la madrugada de este sábado 27 de enero en las áreas exteriores del distrito de la Policía Nacional. Vamos a tener una presencia permanente, fuerte, decidida de las instituciones de seguridad de nuestro Estado ecuatoriano aquí en la provincia, especialmente en la zona de frontera. Dar el mensaje claro, preciso, que nada nos va a amedrentar, todo lo contrario, nos incentiva a seguir trabajando día a día en la construcción de una sociedad ecuatoriana más pacífica. Hasta los momentos se conoce que al menos 28 personas resultaron heridas leves, aunque se registraron importantes daños en la infraestructura del inmueble del Cuerpo Armado y en 37 viviendas contiguas.
Vamos a hacer una nueva pausa. 6:48, ya regresamos con más información. La prevención de la violencia de género debe partir de la educación que reciban los pequeños en casa y en la escuela. Enseñarles respeto hacia el otro los hará crecer como seres humanos íntegros a quienes les resulten extrañas las desigualdades solo por el género. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. 6:52 de la mañana. El dirigente político Claudio Fermín aseguró que los partidos opositores tienen materias pendientes que saldar con el pueblo venezolano, pero que esto no es impedimento para que continúen su lucha por el país. Fermín aseveró que los venezolanos tienen el deber de respaldar a las organizaciones opositoras que buscan un cambio en el país. En este sentido, mostró su apoyo a la tolda política Acción Democrática y asimismo acusó al gobierno nacional de pretender inhabilitar a todo aquel que se oponga a su sistema de gobierno, lo que a su juicio debe ser enfrentado. El gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, lideró el despliegue de la Feria del Pescado en el sector Campo Alegre 2 del municipio de Girardot, en compañía del ministro de Pesca y Acuicultura, Orlando Maneiro Gaspar. Nuestro compañero Rubén Camacaro nos trae el informe. La actividad benefició a 7 CLAC y más de 1.500 familias de la población con la venta de diferentes pescados a precios solidarios como parte de las políticas de alimentación del gobierno nacional. En este sentido, el ministro resaltó que la jornada se desarrolló en varios estados del país. Vamos a llevar adelante una serie de proyectos en función de poder potenciar lo que es la actividad de la pesca en el estado de Aragua. Tenemos una costa con un alto potencial, que de manera tal de poder garantizar al pueblo que le llegue esta proteína a los precios justos, a los precios solidarios. Y con esto estamos cumpliendo esa instrucción de nuestro presidente, fortalecer la protección social del pueblo. A nivel nacional estamos distribuidos, llevando también esta proteína, una cantidad de aproximadamente 25 toneladas en varios estados del país de manera simultánea. Por su parte, el gobernador de la entidad resaltó el importante potencial de las costas aragüeñas. A su vez acotó que se incrementarán las jornadas en los 18 municipios. Tenemos que informar al pueblo que vamos a seguir potenciando la caravana de la sardina en el estado de Aragua. Vamos a potenciar toda esa extraordinaria costa. Nuestro almirante nos está apoyando con un camión, con un vehículo que nos va a servir, bueno, para el transporte. Vamos a reunirnos. Ya estamos haciendo mesas de trabajo con los pescadores, con los consejos de pescadores. Tenemos que anunciarlo en la Aragua productiva porque tenemos extraordinarias costas. Debemos incrementar a no menos de 15 jornadas mes en los municipios del estado de Aragua, en los 18 municipios, en las 50 parroquias, estaremos desplegados. Bueno, hoy estamos acá distribuyendo 10 toneladas de tajalí, de atún, de sardina para el pueblo a precio justo. Bueno, la gente muy contenta, el poder popular. El gobernador del estado bolivariano de Aragua, Rodolfo Marco Torres, anunció que el próximo fin de semana se reunirá con los pescadores de las costas aragüeñas, a quienes le garantizó la dotación de lubricantes para impulsar la distribución de pescados en el estado de Aragua. Desde Telaragua, Rubén Camacaro, Noticiero Venevisión. Más de 1.000 vecinos del municipio de Baruta fueron atendidos durante un operativo integral realizado en la concha acústica de Bellomonte. En la actividad se ofreció atención médica gratuita en diferentes especialidades. Nuestro compañero Alberto Rebeto nos amplía la información. El burgomaestre del municipio, Darwin González, destacó que se trata de la primera jornada de salud integral que se realizará durante fines de semana en diferentes comunidades de la jurisdicción. La idea es conglomerar todas nuestras fuerzas que hacen vida en la alcaldía del municipio de Baruta, ponerlos a disposición de los ciudadanos. Actividades como esta las vamos a ir repitiendo semanalmente, no solamente en esta urbanización, sino también en los sectores populares, en las urbanizaciones, en las avenidas, las calles principales de nuestro municipio. Informó que ofrecerán atención en diferentes especialidades médicas de manera gratuita. Tenemos muchos servicios, están la parte de salud, podemos hablar de medicina general, despistaje de osteoporosis, evaluación cardiometabólica, tenemos odontología. Durante la actividad también se brindaron actividades recreativas y deportivas. Asimismo se realizó la atención de contribuyentes, quienes pudieron realizar el pago de los impuestos municipales. De Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Los habitantes del municipio de Latillo denunciaron este domingo el derrumbe de una montaña ocasionado por la ruptura del tubo matriz de agua a la altura del sector Lomas del Sol. Los vecinos del sector exigieron la presencia de las autoridades, ya que aseguran que esta es la única entrada a las zonas de Loma del Sol y el conjunto residencial Los Naranjos Humboldt.
afirman que al menos 1.000 familias se ven afectadas por el derrumbe y varias viviendas estarían anegadas por agua y lodo que formó el desplome montañoso en horas de la madrugada. El alcalde del municipio, Elías Ayeg, aseguró que Protección Civil se encuentra trabajando junto con la alcaldía y la policía de El Hatillo para reforzar los protocolos de seguridad por la situación. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Europa, donde el independentista Carles Puigdemont tiene cada vez más dificultades para volver a ponerse al frente del gobierno de Cataluña tras la prohibición por parte del Tribunal Constitucional Español hacia la investidura a distancia del expresidente catalán. El gobierno de Madrid había recurrido de urgencia ante el Tribunal Constitucional Español para que impidiera el eventual debate de investidura a distancia, ya que Puigdemont manejaba la hipótesis de participar por videoconferencia o con un discurso que sería leído por un diputado de su grupo. El independentista, quien se encuentra en Bélgica junto a sus 4 exconsejeros, no puede regresar a España sin ser detenido debido a que es acusado de impulsar el proceso secesionista ilegal. Puigdemont pedirá una autorización al Tribunal Supremo en donde se le permita con garantías estar presente en la sesión de investidura convocada para este martes en horas de la tarde en el Parlamento catalán. El presidente argentino Mauricio Macri afirmó que su país no reconocerá el resultado de las próximas elecciones presidenciales a desarrollarse en el primer cuatrimestre del año en Venezuela y de las que fue excluida la coalición opositora MUD por decisión judicial. El mandatario argentino aseguró abogar por un país democrático, por lo que no descarta la posibilidad de ser mediador de la crisis venezolana. El gobierno de Afganistán elevó a 103 el número de muertos y a 235 el de heridos en el atentado perpetrado el sábado por talibanes con una ambulancia bomba en una céntrica zona de Kabul. La policía rusa ha detenido al líder opositor Alexei Navalny y a 90 manifestantes tras haber confirmado que participarían en la concentración no autorizada en el centro de Moscú para llamar al boicot de las presidenciales del próximo 18 de marzo en la nación. En Francia, el río Sena continúa su crecida a la espera de que alcance su máxima altura a su paso por París. Según los datos del organismo encargado de vigilar el caudal de los ríos en el país europeo, el Sena tenía una altura de 5.78 metros, lo que supone un crecimiento de 14 centímetros en 24 horas y que impide a los barcos pasar bajo los puentes. El pasar de los años nos deja una gran experiencia. El uso de biopolímeros puede llegar a ser muy peligroso a corto o a largo plazo. Muchos han sido los casos de mujeres y hombres víctimas de personas ambiciosas que anteponen el dinero a la salud y a la ética profesional. Una de esas víctimas fue Astrid de la Rosa, quien decidió formar parte de la fundación Dile No a los biopolímeros en medio de su dolencia. Me inyecté las caderas. Desde allí al año comencé a presentar la sintomatología. Se me migró la sustancia de la región lumbar. Yo llegué a estar en cama durante aproximadamente casi 2 meses. Astrid jamás imaginó que su vida cambiaría por completo el día en que decidió inyectarse los biopolímeros. La pierna, sentía que no podía caminar bien. El estilo de mi vida cambió por completo porque yo estaba trabajando, en ese momento estaba dando clases y dando clases, o sea, no podía rendir, o sea, llevar una vida normal como anteriormente yo la llevaba. Los biopolímeros no son más que aceites de silicona que se nombraron como, le pusieron un antefijo de bio para que las personas creyeran que era algo biológico, algo natural, y realmente no son más que siliconas. Labios, mentón, glúteos, pantorrillas, pectorales o en las mamas han sido las zonas en las que se han colocado frecuentemente los biopolímeros. Pero ¿cómo reacciona el organismo ante este cuerpo extraño? Que alrededor de las siliconas se forma una cápsula de tejido fibrótico. Hay un proceso inflamatorio y esto es lo que vamos a atacar desde el punto de vista médico y hay ciertos procedimientos médicos que se pueden utilizar. Cuando el proceso es severo, el paciente debe ir al cirujano. Hay cirujanos expertos en nuestro país que se han abocado al tratamiento de los biopolímeros. Casi siempre hay que extraerlos. En la mayoría de las oportunidades no se pueden extraer por completo.
Los síntomas principales son enrojecimiento, inflamación y fuerte dolor. Pero ¿por qué unas personas reaccionan al momento y otras no? Depende de muchos factores. Según el inmunólogo Josely Torres, influye qué tan profundo fueron colocados, el tipo de material y el sistema inmunológico de cada paciente. Hemos tenido pacientes que han tenido hasta 23 años después que se han colocado los biopolímeros y han tenido reacción a la larga. ¿Qué pasa? Que puede ser que sean reacciones locales, reacciones leves, que realmente no ameritan mucha intervención, pero que siempre van a tener que tener alguito de intervención, alguito del tratamiento médico, porque lamentablemente pues, es un cuerpo extraño que está allí. Si usted ya tiene biopolímeros en su cuerpo y no presenta ningún síntoma, es importante cuidar la zona. Evite cualquier tipo de inyección en el área. Ejercicios de alto impacto, tratamientos estéticos con calor y si va a la playa no exponer la zona directamente al sol. Los traumatismos son lo más peligroso, evite golpearse, pues la migración de los biopolímeros, sobre todo a la región lumbar, son indicativos quirúrgicos según el especialista. En los que hay migración a zonas bien complicadas, por ejemplo, zonas renales, al periné, que eso incluso afecta la calidad de vida del paciente, porque el paciente le duele todo, pues, y no puede tener incluso intimidad ni nada de este tipo de cosas porque tienen inflamada toda la zona genital, sobre todo cuando es en glúteos, por supuesto. Hemos tenido algunos casos, reportes de casos de pacientes que tienen síntomas muy parecidos al lupus, hacen un lupus-like, ojo, no estoy diciendo que produzca lupus, pero hacen síntomas parecidos a los del lupus. Hay algunos pacientes que se infectan y que lamentablemente han tenido necrosis, es decir, una ruptura de los tejidos y de todas las estructuras anatómicas en la zona donde se colocaron, sobre todo en glúteos, porque es donde se coloca más cantidad. ¿Okay? Y lo más grave que se ha visto es que es una consecuencia realmente muy, muy rápida, es inmediata, es cuando inadvertidamente colocan el biopolímero en el glúteo, pinchan un vaso sanguíneo, entonces se va un poco de esa cantidad hacia los pulmones y el paciente hace un embolismo pulmonar que lamentablemente puede tener consecuencias fatales para ese paciente. El uso de biopolímeros o sustancias de relleno con fines estéticos están prohibidos en nuestro país. Ten siempre presente que es un mal del que no podrás escapar jamás. El daño producido en el sistema inmunológico por estas sustancias te acompañará para toda la vida. Por eso, al natural es mejor. Feliz inicio de semana, soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos revisando las noticias del séptimo arte con el estreno en nuestro país de la película Suburbicon. La historia dirigida por George Clooney se presenta a finales de los años 50 en un acomodado barrio de casas similares y espaciosas, donde la vida es aparentemente perfecta y reina un ambiente apacible. Sin embargo, la armonía del lugar se viene abajo cuando una familia afroamericana se instala en una parcela. Es entonces cuando los vecinos comienzan a organizar asambleas y luego pasan a la acción directa. Y es que este barrio no es tan idílico como parece y bajo sus tranquilas calles se esconde una realidad plagada de violencia, venganza y traición. Seguimos con la historia de terror La Noche del Demonio 4, La Última Llave. El film marca el regreso de los eventos parapsicológicos protagonizados por la talentosa psíquica Elise Rainier. En esta entrega conoceremos cómo Elise evolucionó y conoció sus poderes especiales desde 1954. La medium es capaz de ponerse en contacto con los muertos y deberá luchar contra los espíritus demoníacos en esta nueva aventura, para enfrentar sus más terribles miedos cuando su mayor enemigo esté en su propia casa. Y Pequeña Gran Vida cumple 3 semanas en cartelera. Matt Damon se mantiene en el top 5 nacional en La Piel de Paul, un hombre común y corriente que junto a su esposa Audrey decide dejar sus estresadas vidas en Omaha para reducirse y vivir en una pequeña nueva comunidad. Decisión que creará aventuras que cambiarán sus vidas. Ahora, midiendo 12 centímetros, Paul tendrá que hacer frente a esta nueva realidad con una nueva sociedad, un nuevo entorno y nuevas personas en las que confiar. Cerramos con el drama de las horas más oscuras. La inspiradora y emocionante historia comienza en la víspera de la Segunda Guerra Mundial, cuando el recientemente nombrado primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, debe enfrentar una de las pruebas más desafiantes y turbulentas: negociar un tratado de paz con la Alemania nazi o luchar por los ideales de autonomía y libertad de una nación. Mientras las imparables fuerzas nazis avanzan por Europa Occidental y la amenaza de invasión
revolución se hace inminente, un público desprevenido, un rey escéptico y su propio partido conspirando contra él, Churchill debe resistir su hora más oscura, reunir a una nación e intentar cambiar el curso de la historia mundial. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros. Los espero en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Cariel, y nosotros vamos a hacer una pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Negal Morales, secretario de la Asamblea Nacional, dirigente nacional de Acción Democrática. Con él conversaremos al regreso. Denunciar a tu pareja y luego volver con ella porque crees sentirte enamorada no te aleja del peligro, al contrario, te acerca aún más a un posible episodio del que luego te arrepientas. En el mundo, todos los días son golpeadas mujeres. Algunas tienen un desenlace fatal, mueren en manos de sus maridos. Busca apoyo psicológico y haz un stop a la violencia. Sal del círculo vicioso del maltrato y traza una línea recta de afecto para ti y para los tuyos. Y vuelve a empezar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos, nuestro invitado hoy en Entrevista Venevisión es Negal Morales. Él es el secretario de la Asamblea Nacional y también es dirigente nacional del Partido Acción Democrática. Bienvenido. Buenos días, Lirio. Un gran abrazo. Vamos a comenzar por lo que tenemos más reciente. ¿Qué balance hace sobre el proceso de validación de los partidos políticos, concretamente Acción Democrática, el día de ayer? Sí, bueno, Lirio, una gran responsabilidad lo que recibimos ayer del pueblo venezolano, porque los centros de validación estaban llenos de muchísima gente que nos dio un mensaje contundente, claro, y es que el país no está dispuesto a entregarse, que Venezuela no tiene por qué permitir que el peor gobierno de la historia se perpetúe a trocha y mocha, intentando desmoralizar al país, inyectarle desesperanza. No, ayer lo que vimos en los centros de validación fue optimismo, fue un mensaje de la gente que decía, tenemos que dar la pelea, no vamos a entregarnos, el país está más allá de malos gobernantes y no puede ser que una pequeña cúpula que no llega ni al 10% de aceptación en el país pretenda quedarse en el peor gobierno que hemos tenido en toda la historia democrática. Entonces, había un mensaje allí contundente. Yo creo que hay otros mensajes que también leímos. Por ejemplo, los 4 estados de validación más importantes que tuvo Acción Democrática son estados donde está encabezado por gobiernos de oposición. Son gobernantes que vienen de las filas de Acción Democrática y que fueron a unas elecciones, las cobraron, están gobernando al lado de la gente. Entonces también ahí hay un mensaje de vamos a dar la pelea, vamos a cobrar y vamos a gobernar. Yo creo que Acción Democrática, el planteamiento que le hizo el país fue respondido. ¿Qué dijimos? Queremos poner la histórica tarjeta blanca del Partido del Pueblo al servicio de la unidad. Sea quien sea, el hombre o la mujer, que encabece la unidad de Venezuela en contra de este desgobierno, va a contar con el respaldo, con la maquinaria y con la fuerza de toda la militancia de Acción Democrática y del pueblo venezolano. ¿Por qué acudieron a renovar la nómina de los militantes y, por ejemplo, voceros como el rector Luis Emilio Rondón y algunos otros de oposición habían dicho que esto es inconstitucional? Porque estamos en un marco de abusos y de atropellos, de una especie de parapeto de suprapoder que se ha institucionalizado en Venezuela, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Nadie la reconoce afuera, no la reconocemos adentro, pero de hecho el Consejo Nacional Electoral se arrodilla a ese poder y entonces el Consejo Nacional Electoral convocó ese proceso. Teníamos el dilema entonces, ¿lo desconocemos y entregamos los partidos o damos la pelea? Lo que hemos dicho es que nosotros no vamos a entregar ningún espacio y por eso fuimos. Ya nos habíamos validado en mayo. Inconstitucionalmente se convocó este proceso porque la ley dice que serían 2 procesos nacionales sin participar. Pero igual como hubo la convocatoria, fuimos y el pueblo venezolano nos respaldó. Acción Democrática ya hoy es nuevamente un partido validado en todo el país y está dispuesto entonces a colocar su tarjeta para el objetivo de dar la pelea democrática, de ganarle las elecciones a Nicolás Maduro, de desalojarlo del poder y de abrir un espacio para que Venezuela nuevamente cree su tejido institucional, para que Venezuela cambie de modelo político y económico, para que la propuesta no sea arrodillarse por una caja de clap, sino que la gente pueda tener un salario digno y pueda ir al supermercado y comprar el producto que quiera, que el productor venezolano, que el empresariado venezolano no sea perseguido, sino que por el contrario sea incentivado por el Estado, que la propiedad privada se respete, que el país tenga la posibilidad de recibir inversiones, que los venezolanos no tengan que estar yendo por todas las fronteras huyendo como si fuese un barco que se está hundiendo buscando oportunidades en otras partes. Venezuela es un país hermoso con muchos recursos que no merece estarse desangrando, sobre todo en su talento humano como está sucediendo hoy. Por lo tanto,
Venezuela es un país que tiene que sembrarse nuevamente de optimismo y de esperanza, y ese proceso que está allí, aunque haya sido convocado con las inequidades que está siendo convocado, es una gran oportunidad para que los venezolanos expresemos que mayoritariamente queremos un cambio. Ya vamos a hablar de las elecciones presidenciales convocadas, pero otro punto importante en la agenda informativa es el diálogo, porque justamente hoy se espera que se reanuden esos acercamientos entre gobierno y oposición en República Dominicana. Ya una parte de la oposición dijo que no va, voluntad popular, otros voceros sí van a ir. Este diálogo, ¿cuándo termina? ¿Es finito? ¿No lo es? ¿Por qué ir nuevamente a sentarse con el gobierno nacional luego de que anunciaron unilateralmente la fecha de las elecciones presidenciales sin todavía terminar de debatir ni el punto de la fecha ni el de las condiciones electorales? Sí, tu pregunta es muy pertinente, por supuesto, porque hoy hay una reunión definitiva sobre el tema de la negociación política que se está celebrando en República Dominicana. ¿Por qué hemos decidido asistir? Porque el objetivo de la unidad de Venezuela siempre ha sido abrir la puerta a una salida pacífica y electoral en el país. Ha sido abrir esa puerta a la expresión de los venezolanos en el marco de un respeto institucional a la Asamblea Nacional, sobre todo, que es el único poder público electo por mayoría de los venezolanos que hace frente al gobierno totalitario de Nicolás Maduro, abrirle la puerta también a la posibilidad de que entraran alimentos y medicinas ante la terrible crisis que hay en Venezuela, en el marco del respeto de las libertades públicas, sobre todo que no podemos seguir con presos políticos simplemente condenados por pensar distinto. Entonces, a eso fuimos y en eso estamos. ¿Por qué definitiva? Porque el gobierno decidió tomar un paso adelante con la excusa de las sanciones europeas, que además es una excusa, porque las sanciones a nivel internacional han venido porque el gobierno venezolano se ha separado de la senda democrática y ha violado derechos humanos fundamentales. A nadie se le puede olvidar que esa masacre que sucedió en el Junquito, esas personas que estaban allí, independientemente que conjuguemos o no con la manera con la cual habían decidido canalizar su lucha, tenían que haber sido apresados y juzgados en los tribunales ordinarios y no podían haber sido ajusticiados. La Comisión de Política Interior en la Asamblea Nacional nos presentó a la directiva un informe donde aparecían todas esas víctimas ajusticiados con tiros en la cabeza. Entonces, ante esas realidades tan dramáticas, la comunidad internacional reacciona y ya no es a través de guerras, de luchas o de invasiones, sino a través de sanciones. Y por eso es que sancionó al gobierno. Ahora, el gobierno utiliza esa excusa para convocar este proceso a trocha y mocha. Por eso vamos hoy, con el acompañamiento internacional, a una reunión definitiva, a decirle al gobierno nacional, ¿usted está dispuesto a crear las condiciones para que en Venezuela el pueblo se exprese? Si no, ¿qué va a suceder, Lirio? Va a suceder que la crisis en Venezuela se va a profundizar aún más, porque ya no solamente no se reconoce a la constituyente, sino que los gobiernos del mundo tampoco reconocerían a un presidente electo en unas elecciones fraudulentas. Entonces, la crisis en Venezuela, si hoy hay hambre, desnutrición en la calle, si hoy la gente está hurgando en la basura, si no hay medicamentos, imagínate la situación ante un proceso no reconocido. Por lo tanto, nuestro llamado al gobierno nacional es que tengan un poquito de sentido de historia, que creemos las condiciones para que un proceso sea transparente y limpio y que todas las partes lo podamos reconocer y que Venezuela se relance a un destino distinto al que hoy tenemos. Justamente esa comunidad internacional, buena parte de las democracias del mundo, se han mostrado en contra de que la oposición acuda a unas elecciones porque las consideran que no van a ser ni justas ni libres. Entiendo que la Mesa de la Unidad Democrática todavía está estudiando si va o no va a las presidenciales, pero todo parece indicar que sí lo hará. ¿Cuáles serían esas garantías de equidad y de transparencia que exigiría la oposición para poder ir a las elecciones presidenciales? Mira, Lirio, yo creo que cada actor tiene que hacer lo que le corresponde. Nosotros estamos profundamente agradecidos con que los ojos del mundo estén sobre Venezuela. La comunidad internacional tiene ese papel, el de presionar, el de decir, como lo han hecho algunos gobiernos del mundo, de que un proceso fraudulento a trocha y mocha no será reconocido. Ahora los venezolanos tenemos otra responsabilidad. ¿Cuál es la nuestra? La nuestra es decidir esta semana, y yo más que como dirigente político lo hago como ciudadano, y es una exigencia de que la unidad de Venezuela esta misma semana tiene que responder ante la inquietud del país, ante la incertidumbre de si vamos a tener un candidato, sea por la vía del consenso o por la vía de las primarias, pero ya tenemos que tener al frente el líder que va a encabezar esta lucha junto al pueblo. En segundo lugar, ¿cuál es el programa de rescate económico que necesitamos implementar en el país para salir de esta crisis? Ya lo estamos trabajando. Al salir de aquí de tu entrevista, voy a reunirme a la comisión de la cual formo parte
para trabajar en función de las 20 propuestas iniciales para el rescate económico del país, que sean las propuestas que recogen el pensamiento de la unidad, no la diversidad de cada candidato, que cada quien tiene su estilo, o precandidatos en todo caso, sino lo que nos une a todos, el incentivo al empresariado privado, el respeto a la propiedad privada, la posibilidad de que el empresariado no sea perseguido, la posibilidad de que haya salario digno y que en Venezuela se rescate la producción nacional. En general, los temas que hoy nos están uniendo, el rescate de las instituciones en el país. Ahora, mientras que estamos dando la pelea por condiciones electorales, también tenemos que presentar una candidatura única. Mientras que estamos dando la pelea porque hay una veeduría internacional que ponga los ojos sobre ese proceso, un programa unitario. Mientras que estamos dando la pelea para que se abra el registro electoral, para que los venezolanos que han tenido que emigrar por distintas razones puedan expresarse porque son venezolanos en este momento en otra parte del mundo, nosotros aquí seguimos dando esa otra lucha a través de esa mesa de negociación. Si el gobierno tiene el mínimo sentido histórico, hoy irá con la disposición a firmar un acuerdo, sobre todo que tenga como centro la posibilidad de un proceso electoral limpio en Venezuela. ¿Hay real compromiso entre los factores opositores para que sea uno solo el candidato que enfrente al presidente Nicolás Maduro que aspira a la reelección? No tengo ninguna duda, Lirio. Hoy puede haber matices en relación a un proceso consensuado que pareciera lo que está agarrando forma por los tiempos tan cortos que están, pero también hemos planteado que las elecciones primarias eran una posibilidad para que el pueblo se expresara y escogiera el candidato. Pero en el fondo, independientemente de los matices que hoy tenemos de cómo escogerlo, hay un compromiso profundo de la unidad de Venezuela, que es una sola candidatura la que vamos a presentar y un solo programa único de rescate nacional que permita darle una alternativa al pueblo venezolano y salir de este drama en el que hoy estamos. Esta semana pudiera haber reacciones diplomáticas en respuesta a la declaratoria de persona no grata del embajador español aquí en Venezuela. ¿Qué puede suceder si, por ejemplo, países de la Unión Europea decidieran en reciprocidad hacer lo mismo? ¿Se corre un riesgo de aislamiento para nuestro país y qué consecuencias trae eso tanto para el gobierno nacional como para el venezolano común que tiene otras preocupaciones como alimentos y medicinas? Sí, bueno, es que el gobierno todos los días se empeña en aislarse más. Pareciera que ellos creen que en Venezuela puede aplicarse el modelo cubano de aislamiento por 60 años y que al final entonces van a lograr sobrevivir y campear la crisis y van a quedarse en el gobierno eternamente. Ese modelo cubano que está en demodé, que en algún momento respondió a la Guerra Fría y otras realidades del mundo, hoy es imposible implementar en Venezuela. Cada vez que te aíslas más, entonces económicamente en un mundo globalizado tienes menos posibilidades de comercio, tienes menos posibilidades de salir adelante, de dar oportunidades a tus ciudadanos y por lo tanto todo el pueblo venezolano que hoy nos ve, que sabe que no puede conseguir alimentos en la calle, que no consigue sus medicinas, que está viendo que sus hijos se están yendo del país, sabe que esa responsabilidad es muy clara, es de Nicolás Maduro y de su gobierno que pretende todos los días aislar a Venezuela. Gracias a Dios la comunidad internacional tiene los ojos puestos, nos está ayudando a esto, pero la única posibilidad de que Venezuela cambie es que vayamos a un proceso electoral limpio, que se pueda expresar el pueblo venezolano y que lo que salga de allí sea un gobierno que permita conseguir los mejores valores y los mejores talentos de toda una sociedad, reconcilie a los venezolanos y entonces comience a un proyecto de largo alcance que permita que en los próximos 10 o 15 años un gran programa de gobierno nos relance a esa Venezuela de optimismo, de trabajo, de progreso, que todos los venezolanos que hemos decidido quedarnos aquí aspiramos para nosotros y para nuestros hijos. Gracias por la visita y por la conversación. A ti un gran abrazo, Lirio. Muchísimas gracias. Así despedimos esta nueva entrevista de Venevisión con Negal Morales. Él es el secretario de la Asamblea Nacional y al mismo tiempo es dirigente nacional del Partido Acción Democrática. Para la despedida quedamos contigo, Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, así ponemos punto final a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo. Feliz inicio de semana.